¿Alguna vez te has sentido lejos de Dios sin entender por qué? Puede que estés alimentando hábitos que silenciosamente apagan la voz del Espíritu Santo en tu vida. En Efesios 4:30 Pablo nos advierte: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Esta poderosa declaración revela que nuestras acciones diarias tienen el poder de desconectar nuestra comunión con Él, incluso sin darnos cuenta. Hoy veremos cómo ciertos comportamientos comunes pueden alejarnos de su presencia. Te mostraremos cómo identificarlos, por qué son peligrosos para tu alma y qué hacer para restaurar tu sensibilidad espiritual. Este conocimiento puede marcar la diferencia entre una vida espiritual vacía y una guiada por la presencia viva de Dios. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Hay momentos en la vida cristiana donde todo parece estar en orden. Asistes a la iglesia, oras por las mañanas, escuchas alabanzas mientras conduces, incluso lees tu devocional antes de dormir. Pero algo ha cambiado. Ya no hay emoción al orar, ni expectativa al leer la palabra. No hay lágrimas al cantar. No hay convicción al escuchar el mensaje. No hay fuego, solo rutina. Y lo más peligroso es que no lo notas. Sientes que sigues siendo espiritual, pero en realidad estás lejos del Espíritu Santo. No porque Él se haya alejado, sino porque lo has ido apagando poco a poco, sin darte cuenta. Esta es una de las formas más sutiles y letales de perder su presencia. La indiferencia espiritual disfrazada de una vida religiosa activa. Jesús lo explicó claramente cuando habló al ángel de la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3:15 a 16. Yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esta palabra no fue dirigida a pecadores fuera de la iglesia, sino a una congregación creyente. Personas que probablemente se sentían seguras por su aparente compromiso. Pero el Señor los vio con otros ojos. Indiferentes, conformistas, apagados, tibios. Esta es la misma condición espiritual que muchos viven hoy, creyendo que están bien con Dios porque sus acciones externas parecen correctas, mientras su corazón se ha alejado lentamente del fuego del Espíritu. El peligro de la rutina espiritual es que se parece mucho a la verdadera fe, pero no tiene vida. Es como una planta artificial, parece viva, pero no respira, no crece, no da fruto. Puedes decorarla, moverla, colocarla junto a una ventana, pero seguirá siendo lo que es, una imitación. Del mismo modo, un creyente que ha caído en la indiferencia espiritual puede aparentar que todo está en orden, incluso engañarse a sí mismo, pero en su interior el espíritu ya no fluye con libertad. Y lo más doloroso de todo es que muchas veces esta condición comienza con cosas pequeñas, casi imperceptibles. Dejar de orar con intención, asistir a la iglesia sin expectativa, leer la Biblia sin buscar revelación. Todo empieza con un pequeño desvío del corazón, que con el tiempo se convierte en un camino de frialdad disfrazada de obediencia, ¿no? Isaías 29:13 lo describe con precisión. Este pueblo se me acerca con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento aprendido de memoria. Es posible que el temor a Dios se vuelva solo un hábito repetido, sin profundidad ni relación verdadera. Y cuando eso ocurre, el Espíritu Santo empieza a retirarse. No porque se canse de nosotros, sino porque su presencia no puede habitar donde no hay hambre, donde no hay reverencia auténtica. Él no se impone, Él responde. Él no grita, Él susurra.
Él no se queda donde no es deseado. En muchas ocasiones, este alejamiento no ocurre por rebeldía deliberada, sino por comodidad. Nos acostumbramos a lo espiritual como quien se acostumbra a una canción que antes conmovía y ahora solo suena de fondo. Ya no lloras en su presencia. Ya no tiemblas ante su palabra. Ya no te quiebra el llamado al altar. Ya no sientes nada cuando el predicador habla de santidad. Algo se ha perdido. Y si no lo reconoces, puedes pasar años viviendo una fe apagada, sin siquiera darte cuenta de que el Espíritu Santo ha sido entristecido. Pablo advierte de esta realidad en primera a los Tesalonicenses 5:19. No apaguen al Espíritu. Esta no es una advertencia para los incrédulos, sino para los creyentes. ¿Cómo se apaga al Espíritu? No es con un solo acto rebelde, sino con una sucesión de indiferencias pequeñas. Es cuando dejamos de responder a su llamado, cuando ignoramos su dirección, cuando tratamos lo santo como común. Y así, día tras día, la voz del Espíritu se va haciendo más tenue, hasta que el corazón ya no puede oírla. Te vuelves insensible, endurecido, pero convencido de que todo está bien, porque tus rituales siguen intactos. Jesús mismo vivió una escena profundamente reveladora en Marcos 6, cuando regresó a Nazaret. Allí, la gente se maravilló de su sabiduría y poder, pero luego lo despreciaron, diciendo: ¿no es este el carpintero, el hijo de María? Y el texto concluye en el versículo 5 diciendo: y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. No dice que no quiso, dice que no pudo. La familiaridad mató la fe. La costumbre apagó la expectativa. La rutina espiritual puede convertirnos en tierra estéril, donde el espíritu ya no puede moverse, no porque él haya cambiado, sino porque el ambiente del corazón ya no lo permite. La historia del joven rico en Marcos 10 es otro ejemplo de una fe externa, sin conexión real con el espíritu. Este hombre conocía los mandamientos, los había guardado desde su juventud. Era un hombre recto, incluso valiente al acercarse a Jesús públicamente. Pero cuando el maestro le pidió algo más profundo, algo que implicaba renuncia y entrega, se fue triste, porque amaba más su seguridad que la presencia, más su estructura religiosa que el llamado radical del Espíritu. Jesús lo amó, dice el texto, pero no pudo seguirlo. Tenía todo menos fuego. Tenía disciplina, pero no pasión. Muchos creyentes hoy están exactamente en ese punto. Conocen la palabra, saben los cantos, participan en actividades, pero su corazón está seco. No sienten al Espíritu en sus decisiones, no escuchan su voz en la oración, no tiemblan al leer la Escritura. Se han vuelto expertos en lo religioso, pero extraños en lo espiritual. Y es aquí donde el enemigo trabaja con astucia, porque mientras tú crees que estás bien con Dios, Él celebra que ya no eres una masa. No amenaza. Un cristiano tibio no confronta, no transforma, no intercede, solo ocupa espacio. Y mientras tanto, el Espíritu Santo observa en silencio, esperando que alguien vuelva a arder por su presencia. La iglesia de Éfeso recibió una advertencia similar en Apocalipsis 2:2-4. Jesús reconoció sus obras, por su paciencia, su perseverancia, pero luego dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No dejaron de servir, no dejaron de trabajar, pero dejaron el amor. Y ese abandono es tan grave que el Señor les dice que si no se arrepienten, removerá su candelero, símbolo de su presencia entre ellos. Esto nos enseña que se puede tener ministerio, estructura, doctrina, y aún así haber perdido al Espíritu, porque Él no habita en la actividad, sino en la intimidad. David entendió esta verdad cuando clamó en el Salmo 51:11: no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu.
Después de su pecado, lo que más temía no era el juicio ni la vergüenza, sino perder la comunión con el Espíritu. Él sabía que sin esa presencia, su reinado, sus canciones o sus victorias pasadas no significaban nada. Su verdadera riqueza era la compañía de Dios. Y eso es precisamente lo que muchos han perdido sin darse cuenta. El deleite de su presencia. Ya no lloran al orar, ya no tiemblan al adorar. Se han acostumbrado a vivir sin el Espíritu. Y lo trágico es que no lo notan. Pero hay esperanza, siempre hay esperanza. El mismo Espíritu que ha sido entristecido también es el que toca a la puerta y llama. Como dice Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aún en medio de la indiferencia, Jesús sigue buscando corazones dispuestos. No corazones perfectos, sino hambrientos. No corazones expertos, sino necesitados. Él no abandona a su pueblo, simplemente espera ser deseado de nuevo, ¿no? Y cuando un creyente reconoce su frialdad, cuando deja de justificar su rutina y comienza a clamar por fuego, algo empieza a cambiar. El Espíritu Santo no es indiferente al arrepentimiento. Él responde al quebranto. Él desciende donde hay sed. Como en el día de Pentecostés, donde estaban todos unánimes y en oración. No había espectáculo, no había producción, solo hambre. Y fue ahí donde el cielo se abrió. Porque el Espíritu no busca escenarios, busca altares. Y el altar más poderoso es un corazón que vuelve a anhelar su presencia con desesperación. Si hoy sientes que algo de lo que has escuchado describe tu caminar, no es para condenarte, sino para despertarte. Dios no te ha desechado, pero tampoco quiere que sigas apagado. Él quiere devolverte la pasión. Quiere restaurar la sensibilidad espiritual que perdiste. Quiere que vuelvas a llorar en la oración, que vuelvas a escuchar su voz en la palabra, que vuelvas a estremecerte con su presencia. Pero todo comienza con un reconocimiento humilde. Señor, he vivido en rutina, he apagado tu espíritu, restaura mi fuego. Y cuando haces esta oración desde lo más profundo, el cielo responde, porque nunca es tarde para volver a arder. Uno de los engaños más peligrosos que enfrentan los creyentes no es el pecado abierto ni la rebeldía declarada, sino la sutileza de la tolerancia, la aparente paz que surge cuando se normaliza lo que la palabra condena, la calma de una conciencia que ya no reacciona. El Espíritu Santo, que fue dado para guiarnos en toda verdad, empieza a ser ignorado cuando la gracia se convierte en justificación para seguir pecando. Lo que en un principio causaba convicción, ahora es pasado por alto con argumentos sofisticados y autoengaño cuidadosamente construidos. Y así, lo que debió provocar arrepentimiento termina siendo aceptado como parte de la vida cristiana, abriendo las puertas a un alejamiento profundo de su presencia. En Romanos 6, 1-2, el apóstol Pablo enfrenta de manera directa este dilema espiritual. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Aquí no hay espacio para ambigüedades. La gracia no es un permiso para seguir en el mismo estado, sino el poder que transforma y aparta del mal. Cuando el creyente usa el mensaje del perdón para suavizar su falta de obediencia, está torciendo la esencia misma del Evangelio. La cruz no fue establecida para que el pecado sea tolerado, sino para que sea crucificado. El Espíritu Santo, como testigo y sello del nuevo pacto, se contrista cuando el alma que ha sido redimida por la sangre del Cordero se entrega voluntariamente a hábitos que deshonran esa redención. Efesios 4:30 lo declara con claridad. No contristéis al Espíritu Santo de Dios,
con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Contristar significa entristecer, herir emocionalmente, provocar dolor a aquel que habita en nosotros. Y esto no ocurre necesariamente por actos escandalosos, sino por la decisión consciente de desobedecer, aun cuando se conoce la verdad. Cada vez que el corazón elige lo contrario a la voluntad revelada de Dios, el espíritu es apagado y con el tiempo su voz se vuelve un eco lejano. La palabra no deja lugar a interpretaciones relajadas cuando se trata de la relación entre el creyente y el pecado. En Hebreos 10, 26 a 27 se establece una advertencia solemne. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Este pasaje no está dirigido al mundo incrédulo, sino a quienes han conocido la verdad. Es una revelación de la gravedad de vivir deliberadamente en desobediencia mientras se presume de la gracia. No es que la misericordia de Dios falle, es que el corazón que se endurece en la tolerancia termina rechazando el efecto purificador de esa misericordia. La obra del Espíritu Santo incluye redarguir al mundo de pecado, de justicia y de juicio, como lo afirma Juan 16:8. Esta redargución es la evidencia de que Él está presente, activo, llamando al alma al arrepentimiento. Pero cuando el creyente silencia constantemente esta convicción, cuando justifica lo injustificable, cuando convierte su debilidad en argumento para no cambiar, entonces el Espíritu se retira. No de forma absoluta, pero sí de manera perceptible. Ya no hay lágrimas, ya no hay quebranto, ya no hay transformación, solo repetición. Un ciclo de error y excusa que adormece la conciencia y deja al alma vacía de dirección espiritual. El libro de Tito nos proporciona una descripción clara del propósito de la gracia en la vida del creyente. En Tito 2:11-12 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La verdadera gracia no encubre el pecado, lo expone. No lo justifica, lo transforma, no lo tolera, lo destruye. Cuando la gracia se predica sin su llamado al arrepentimiento, se convierte en una distorsión peligrosa. Y es precisamente en esa distorsión donde muchos se alejan del Espíritu Santo sin darse cuenta, porque ya no reconocen la necesidad de ser guiados, confrontados, limpiados. Jesús, en su trato con los pecadores, nunca fue permisivo. Fue misericordioso, sí, amoroso, sin duda, pero también firme. A la mujer sorprendida en adulterio le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Juan 8:11. En esta declaración se resume el equilibrio perfecto del carácter divino. Perdón inmediato, pero también una demanda de cambio. El Espíritu Santo sigue hablando con ese mismo tono. Él no condena, pero tampoco consiente. Él no acusa, pero tampoco aprueba. Su llamado es claro: sal del pecado, no te acomodes en él. Porque donde hay pecado abrazado, no puede haber comunión sostenida con el Espíritu. El apóstol Juan, en su primera carta, proporciona una señal clara de quien realmente permanece en Dios. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. 1 Juan 2:6. El andar de Cristo fue puro, separado del pecado, obediente en todo. Vivir en Él implica un rechazo radical a todo lo que contamina el alma. No basta con decir que se cree, es necesario vivir conforme a esa fe. Y esa vida de obediencia solo es posible por medio del Espíritu, quien capacita, santifica y fortalece.
Pero cuando se elige el pecado por encima de su dirección, su obra en el corazón se detiene y la vida espiritual comienza a estancarse. Gálatas 5:16 nos ofrece una instrucción que es a la vez una promesa. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No se trata de una negación vacía, sino de un reemplazo. El Espíritu no solo restringe, también dirige. Él no solo nos aparta del pecado, nos guía hacia una vida de libertad verdadera. Pero esa guía no opera cuando se prefiere la comodidad del pecado oculto. Andar en el Espíritu implica ceder el control, dejarse corregir, permitir que la luz revele lo que aún no ha sido rendido. Es un proceso continuo que requiere humildad y hambre de pureza. La iglesia de Corinto enfrentó este mismo conflicto. Era una comunidad dotada de dones espirituales, pero tolerante con el pecado. Pablo les escribe en 1 Corintios 5 para reprenderlos por haber permitido, entre ellos, una conducta que ni siquiera los gentiles aprobaban. Su mensaje fue directo. La inmoralidad no puede coexistir con la santidad. Si se quiere que el Espíritu Santo fluya con poder, es necesario remover la levadura del pecado, porque una iglesia, una vida, una familia que tolera lo que Dios condena, está cerrando la puerta a la plenitud del Espíritu. El arrepentimiento no es una emoción pasajera ni una palabra de uso ocasional. Es un acto de guerra contra todo lo que deshonra a Dios. Es una decisión profunda de romper con aquello que entristece al Espíritu y de caminar en integridad. 2 Corintios 7:10 nos enseña que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. No basta con sentir remordimiento. Es necesario actuar, cambiar, renunciar. Y esa renuncia no es una obra humana, sino una respuesta a la obra del Espíritu en nosotros. Él da el querer como el hacer, pero requiere un corazón dispuesto. Cada vez que se prefiere lo fácil sobre lo recto, lo cómodo sobre lo santo, el Espíritu es apagado. Su presencia no puede ser forzada donde no hay reverencia. El templo que somos debe ser limpiado constantemente, como lo fue el cuando Jesús echó fuera a los cambistas. No puede haber comunión profunda cuando hay contaminación consentida. No se puede ser templo y mercado al mismo tiempo. El Espíritu no comparte su morada con el pecado. Donde Él habita hay santidad, hay fuego, hay pureza. No porque el creyente sea perfecto, sino porque está en proceso de rendición constante. La diferencia entre caer y vivir caído es abismal. Todos tropezamos, todos fallamos, pero el que ama al Espíritu no se queda en el error. Se levanta, se limpia, se aparta. El problema no es el tropiezo, es la justificación del tropiezo. Es cuando se racionaliza el pecado, cuando se le da nombre de debilidad, cuando se le ofrece espacio, cuando se le permite volver. Esa actitud no solo apaga el fuego del Espíritu, sino que endurece el alma, haciendo cada vez más difícil escuchar su voz y responder a su llamado. La promesa de restauración sigue vigente. En el 1 Juan 1:9 encontramos una de las declaraciones más esperanzadoras del Evangelio. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta limpieza no es simbólica, es real, no es temporal, es transformadora. Pero requiere verdad, requiere confesión sincera, requiere arrepentimiento genuino. Solo así el Espíritu vuelve a fluir, vuelve a hablar, vuelve a guiar. Porque donde hay verdad, hay libertad. Donde hay rendición, hay comunión. Donde hay limpieza, hay presencia. El Espíritu Santo no puede ser burlado. Gálatas 6:7 declara:
No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra en la carne cosechará corrupción. El que siembra para el Espíritu cosechará vida eterna. Estas no son metáforas poéticas, no, son principios inquebrantables del reino. El Espíritu responde a la siembra del alma. Si hay obediencia o hay presencia, si hay entrega, hay fuego. Pero si hay pecado tolerado, hay silencio. Y el silencio del Espíritu es la señal más alarmante de que algo se ha perdido. Vivir bajo su guía es vivir en un estado constante de sensibilidad. No se trata de perfección, sino de rendición. No es vivir sin errores, es vivir con la disposición constante de ser corregido, purificado, dirigido. La gracia no nos deja en el mismo lugar donde nos encontró. La verdadera gracia nos levanta, nos limpia, nos cambia. Y donde hay gracia verdadera, el pecado pierde su poder, porque el Espíritu gana espacio. Y cuando Él gobierna, no hay lugar para la tolerancia, solo para la transformación. El Espíritu Santo obra con claridad en los corazones que se mantienen sensibles a su dirección. Pero esa sensibilidad puede verse severamente afectada por el entorno en el que se vive, especialmente por las relaciones que se cultivan. No todas las personas que rodean al creyente están alineadas con los propósitos de Dios, y muchas de ellas, sin intención directa, pueden convertirse en un obstáculo espiritual. El alma que se expone constantemente a voces contrarias a la verdad terminará por apagar el susurro del Espíritu, no porque éste deje de hablar, sino porque el ruido exterior se vuelve más fuerte que su voz. En primera epístola a los Corintios 15:33 se advierte: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Esta no es solo una advertencia moral, sino una revelación espiritual. Las palabras, las actitudes y los pensamientos de quienes rodean al creyente tienen el poder de modificar su percepción espiritual. Cuando se convive de manera prolongada con personas que desprecian lo sagrado, que celebran lo que Dios condena, o que viven según los deseos de la carne, el alma comienza a normalizar ese ambiente. Lo que al principio provocaba incomodidad se vuelve aceptable. Lo que antes generaba convicción, ahora se tolera. Y en esa progresión sutil, el discernimiento espiritual comienza a apagarse. Proverbios 13:20 lo resume de forma contundente: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. La sabiduría, así como la necedad, se transfiere. La atmósfera que rodea al alma afecta su temperatura espiritual. No es posible caminar con quienes viven lejos de Dios sin que su influencia deje huella. El Espíritu Santo guía por sendas de santidad, pero quienes se apartan de esos caminos ejercen presión para arrastrar al justo a su mismo nivel. Y si el corazón no se guarda, si no se filtra cada influencia a través de la palabra, se corre el riesgo de acostumbrarse al mal hasta considerarlo normal. Jesús fue claro cuando oró al Padre por sus discípulos diciendo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Juan 17:15. La protección del mal no depende solo de una oración, sino de una posición. El creyente ha sido llamado a estar en el mundo sin ser del mundo. Pero cuando las relaciones más cercanas no están alineadas con esa separación, la línea entre lo santo y lo profano comienza a desdibujarse. El Espíritu Santo no puede ser plenamente escuchado en un ambiente saturado de opiniones humanas, pasiones carnales y consejos no inspirados por Dios. En el Antiguo Testamento se encuentra un ejemplo revelador en la historia del rey Josafat. A pesar de ser un hombre piadoso
y buscar al Señor, formó una alianza con Acab, un rey perverso que gobernaba Israel. Esta asociación le trajo graves consecuencias, no solo políticas, sino espirituales. En 2 Crónicas 19:2, el profeta Jehú lo reprende con estas palabras: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. El problema no fue una decisión política, fue una conexión espiritual peligrosa. La alianza con el impío fue vista por Dios como una traición. Esta historia enseña que las asociaciones indebidas no son solo malas decisiones sociales, sino agresiones al corazón mismo del espíritu. El discernimiento espiritual requiere un ambiente de santidad. En Salmos 1:1 se establece el camino del justo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La progresión es clara: primero se oye el consejo, luego se transita el camino y finalmente se adopta la posición. El alma que permanece expuesta a influencias contrarias termina abrazándolas. El Espíritu Santo es un guía fiel, pero si se prefiere la aprobación de los hombres por encima de su dirección, la luz interior comienza a oscurecerse. La influencia de las relaciones se extiende más allá de lo evidente. Incluso en el entorno de quienes se consideran creyentes, si su vida no está gobernada por el Espíritu, pueden convertirse en un obstáculo. Pedro, aún siendo uno de los más cercanos a Jesús, fue reprendido con dureza por el maestro cuando intentó disuadirlo del camino de la cruz. En Mateo 16:23 Jesús le dijo: quítate de delante de mí, Satanás. Mire, pues porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Aquí se demuestra que no solo las relaciones impías son peligrosas, también lo son aquellas que desde una aparente buena intención se oponen al propósito divino. Cuando el creyente prioriza el afecto humano por encima de la obediencia espiritual, compromete su discernimiento. La iglesia primitiva entendía la importancia de la separación. En Hechos 2:42 se describe que los creyentes perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esta comunión no era general, era espiritual. Estaban unidos no por afinidad natural, sino por un mismo espíritu. Esa unidad fue la base para el derramamiento del poder. Pero cuando Ananías y Zafira se atribuyeron en engaño en medio de esa comunidad santa, el juicio fue inmediato. El Espíritu Santo no puede ser manipulado, y donde hay engaño, división o alianzas impuras, su presencia se retira. El creyente debe ejercer un criterio espiritual firme. No todo vínculo es lícito, no toda amistad es beneficiosa, no toda cercanía es inocente. En 2 Corintios 6:14-15 se establece: no os unáis en yugo con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Esta verdad no se limita al matrimonio, aplica a toda relación que compromete la integridad espiritual. El yugo desigual no solo incomoda, dirige en direcciones opuestas. El Espíritu Santo no compartirá la guía con influencias que distorsionan la voluntad de Dios. En muchos casos, la razón por la cual se toleran relaciones tóxicas es el temor al rechazo, la necesidad de aprobación o la debilidad emocional. Pero la fidelidad a Dios exige decisiones valientes. Jesús fue claro en Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida,
no puede ser mi discípulo. No se trata de odio literal, sino de prioridad. El espíritu no puede guiar donde el alma se rinde a la presión de los afectos desordenados. Seguir a Cristo implica cortar con todo lo que nos aleje de su presencia, incluso si eso incluye vínculos emocionales profundos. La sensibilidad espiritual es un bien precioso. No se puede mantener cuando se permite la contaminación relacional. El profeta Eliseo solo pudo oír la voz de Dios después de que la música del salmista preparó su espíritu. En 2 Reyes 3:15 dice: mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. Esto enseña que el ambiente espiritual condiciona la percepción profética. Y si algo tan santo como una profecía requería una atmósfera pura, ¿cuánto más la comunión diaria con el Espíritu Santo? El alma que desea escuchar debe cuidar lo que permite en su entorno. Una de las razones por las que el discernimiento se debilita es la exposición prolongada a consejos humanos sin fundamento bíblico. En Jeremías 23:16 se dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Cuando se buscan consejos en personas no guiadas por el Espíritu, se corre el riesgo de recibir dirección emocional, cultural o carnal, pero no divina, y eso desvía. Lo que parece razonable, si no viene del Espíritu, conduce al error. El pueblo de Israel sufrió las consecuencias de escuchar voces incorrectas. Cuando Moisés subió al monte, el pueblo impaciente pidió a Aarón que les hiciera un Dios visible. Y él accedió. Lo que comenzó como una presión colectiva terminó en idolatría. El Espíritu no fue consultado, la voluntad divina fue ignorada y el resultado fue juicio. Así ocurre cada vez que el corazón se rinde ante la presión de relaciones que no conocen a Dios. El Espíritu se apaga porque se ha preferido la voz del hombre sobre la voz del cielo. El llamado es a revisar con honestidad el círculo que rodea al alma. No todo acompañamiento es compañerismo santo. No toda cercanía edifica. El discernimiento espiritual se fortalece en la comunión con quienes buscan lo mismo. Hebreos 10, 24 a 25 lo afirma. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Esta exhortación no es solo a reunirse, sino a rodearse de quienes estimulan a la obediencia, no al conformismo, de quienes empujan hacia el fuego, no hacia la tibieza. El Espíritu Santo desea guiar con precisión. Él anhela que cada decisión, cada paso, cada relación esté alineada con la voluntad del Padre. Pero si el alma se entrega a ambientes donde lo profano es aceptado, donde lo sagrado es ridiculizado y donde lo espiritual es minimizado, su voz se irá apagando. No porque él se canse, sino porque el corazón deja de escuchar. No hay discernimiento posible donde el alma se ha acostumbrado a lo contrario a Dios. El regreso a una sensibilidad espiritual plena comienza con una revisión radical de los vínculos. Es necesario identificar, confrontar y, si es preciso, cortar todo lo que debilita el discernimiento. El Espíritu Santo es celoso. Él no comparte su dirección con influencias contaminadas. Donde hay mezcla, hay confusión. Donde hay confusión, no hay claridad. Y donde no hay claridad, no hay guía. El orgullo es una raíz silenciosa que puede crecer aún en los terrenos más aparentemente fértiles de la fe. No siempre se presenta como arrogancia evidente o altivez explícita.
A veces adopta una forma más sutil, más difícil de detectar la autosuficiencia espiritual. El corazón se convence de que ya no necesita tanto la guía del Espíritu, porque ha aprendido a hacer las cosas por sí mismo. Ya no depende de la dirección divina, porque confía en su experiencia. Ya no se humilla para recibir dirección, porque se siente capacitado para decidir. Y así, sin rebelión abierta, el alma se desliza por un camino en el que el Espíritu Santo deja de ser el centro y pasa a ser un complemento. No porque Él lo quiera así, sino porque ha sido desplazado. En Proverbios 3, 5 a 6 se establece un principio que contradice por completo esa tendencia. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No es una sugerencia opcional, es una advertencia. Apoyarse en la propia prudencia es una forma de orgullo, y ese orgullo desconecta al alma de la sensibilidad espiritual. El Espíritu Santo no guía a quienes confían en sus propias decisiones más que en su voz. La dirección divina se da en la medida en que el corazón se rinde por completo. Pero cuando el creyente se acostumbra a vivir de forma independiente, aunque parezca que camina con Dios, en realidad camina solo. El apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 3:5, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Esta declaración revela la actitud que atrae la presencia del Espíritu, la absoluta dependencia. Mientras el alma reconozca que no tiene nada que ofrecer por sí misma, que todo lo bueno fluye de lo alto, el Espíritu puede habitar y guiar con libertad. Pero si comienza a creerse autosuficiente, si piensa que su conocimiento, su capacidad o su experiencia son suficientes para sostener la vida espiritual, entonces el flujo se detiene. El Espíritu Santo no comparte el trono del corazón, o reina por completo o no reina. Una de las formas más comunes en las que el orgullo espiritual se manifiesta es la falta de oración. No la ausencia total, sino la reducción progresiva del tiempo, la intensidad y la dependencia. La persona ora, pero ya no con clamor, ya no con hambre, ya no con desesperación por su dirección. Ora de forma formal, mecánica, rápida, porque en el fondo ya no siente que lo necesita con la misma urgencia. Y esa sensación de autosuficiencia es precisamente la que apaga el fuego del Espíritu. Él no opera donde no es buscado con todo el corazón. Jeremías 29:13 lo declara con claridad. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. No dice que se le encontrará con conocimiento, ni con esfuerzo, ni con obras. Se le encuentra con hambre, con búsqueda sincera, con dependencia total. El orgullo disfrazado de autosuficiencia también se evidencia cuando el alma deja de consultar al Espíritu para cada decisión. Se mueve por lógica, por conveniencia, por oportunidad, por rutina. Ya no pregunta qué quiere Dios. Ya no espera dirección. Ya no reconoce su voz como guía prioritaria. Y cuando esa sensibilidad se pierde, el creyente comienza a caminar según su propio juicio, aunque tenga buena intención. Pero la buena intención no sustituye la obediencia. El Espíritu Santo no se manifiesta con poder en la voluntad del hombre, sino en la rendición absoluta a la voluntad de Dios. La historia de Saúl, el primer rey de Israel, ilustra esta verdad de forma dramática. Fue ungido, lleno del Espíritu, respaldado por Dios. Pero en su corazón creció la autosuficiencia. En lugar de obedecer plenamente, comenzó a hacer ajustes según su criterio. En el primer libro de Samuel, capítulo 15,
Cuando se le ordenó destruir por completo a Amalek, decidió guardar lo mejor del ganado y preservar al rey Agag. Su excusa fue que lo haría para ofrecer sacrificios a Dios. Pero esa justificación reveló su verdadero error. Se había vuelto autosuficiente. Creyó que podía modificar las instrucciones divinas según su razonamiento. Y el profeta Samuel le respondió con palabras que resuenan con fuerza hasta hoy. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. 1 Samuel 15:22. Esa fue la caída de Saúl. El espíritu se apartó de él y aunque siguió en el trono, ya no tenía dirección. La autosuficiencia lo desconectó de la presencia. El Espíritu Santo es guía, no asesor. No está para validar nuestras decisiones, sino para dirigirlas desde el origen. No confirma nuestros planes, los establece. Pero si el alma ya tiene un rumbo definido y solo busca aprobación divina, no está siendo guiada por el Espíritu, sino por su propio corazón. Y la palabra advierte sobre ello en Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? El orgullo hace confiar en ese corazón. La dependencia hace confiar en la voz del Espíritu. Otro terreno donde la autosuficiencia interrumpe la obra del Espíritu es en la lectura de la palabra. Cuando se estudia la Escritura solo desde el intelecto, sin clamor por revelación, sin búsqueda de transformación, se convierte en letra muerta. Pablo lo expresó en 2 Corintios 3:6. La letra mata, mas el Espíritu vivifica. El mismo texto que puede encender el alma puede también volverse árido si se lee sin dependencia del Espíritu. No basta con entender, hay que recibir. No basta con conocer, hay que obedecer. No basta con estudiar, hay que rendirse. Porque solo el Espíritu puede hacer que la palabra penetre hasta lo más profundo, transformando el carácter y alineando la voluntad. El orgullo también produce una resistencia velada a la corrección. Cuando el alma se convence de que está bien, deja de estar abierta a ser confrontada. Y donde no hay corrección, no hay crecimiento. El Espíritu Santo redarguye, corrige, guía. Pero si cada advertencia es minimizada, si cada exhortación es racionalizada, si cada palabra dura es rechazada, entonces se bloquea su obra. Hebreos 12:6 declara, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Esta disciplina no es castigo, es dirección amorosa, pero el orgulloso no la recibe, la ignora, la desprecia. Y en esa actitud el espíritu es contristado. La autosuficiencia también se disfraza de autosatisfacción espiritual. El creyente cree que ya ha alcanzado, ya no busca más, ya no clama más, ya no se examina, se considera estable, maduro, completo. Pero Filipenses 3:12-14 revela la actitud correcta. No que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo a la meta. El espíritu no se mueve donde no hay hambre. No se derrama donde no hay anhelo, no guía donde no hay búsqueda, y la autosatisfacción mata la búsqueda. Cuando la persona se vuelve autosuficiente, también pierde la capacidad de depender del cuerpo de Cristo. Se aísla, cree que no necesita consejo, ni cobertura, ni comunión, pero el Espíritu se manifiesta en medio de la unidad, en el contexto del cuerpo. Efesios 4:16 enseña que todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, recibe su crecimiento. La autosuficiencia rompe esa estructura. Y donde no hay cuerpo, no hay flujo. El Espíritu no bendice la independencia, sino la interdependencia. Para recuperar la comunión con el Espíritu es necesario volver al quebranto, al clamor sincero, a la dependencia total, a la conciencia de que sin Él nada se puede hacer. Juan 15:5 lo resume con fuerza.
Separados de mí nada podéis hacer. No se trata de humildad retórica, sino de rendición real. El Espíritu habita en los humildes. Santiago 4:6 declara: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y esa gracia no es abstracta, es dirección, es poder, es presencia. Volver al Espíritu requiere derribar el altar del yo. Dejar de confiar en la experiencia, en la habilidad, en el conocimiento y postrarse de nuevo. Reconocer que toda fuente fuera de Él es engañosa, que todo éxito sin su aprobación es vacío, que todo avance sin su guía es pérdida. El Espíritu Santo no quiere ser invitado ocasional, quiere ser el dueño absoluto del corazón. No acepta compartimientos ni zonas privadas. Donde Él entra, lo llena todo. Pero si se le margina, si se le limita, si se le ignora, se aparta. El orgullo disfrazado de autosuficiencia es una barrera invisible pero poderosa. No grita pero bloquea, no pelea pero enfría, no niega a Dios pero lo desplaza. Y en ese desplazamiento el alma se desconecta. No porque Dios se aleje, sino porque el corazón ya no se vuelve hacia Él. Pero el Espíritu sigue esperando, sigue tocando, sigue susurrando, esperando que el alma vuelva a necesitarlo, vuelva a anhelarlo, vuelva a depender completamente de su voz. El Espíritu Santo no solo consuela y guía, también corrige. Su presencia no es una fuerza impersonal, sino una persona viva que obra en el interior del creyente para llevarlo a la semejanza de Cristo. Pero cuando el corazón resiste la corrección, cuando se justifica en lugar de rendirse, cuando se endurece en vez de quebrantarse, se activa un proceso peligroso. La rebeldía espiritual disfrazada de madurez. Aparentemente todo sigue igual. Se ora, se canta, se sirve, pero por dentro se ha cerrado la puerta a la voz del Espíritu. No por falta de capacidad para oír, sino por falta de disposición para obedecer. Hebreos 12:11 afirma: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La corrección del Espíritu nunca es cómoda, pero siempre es necesaria. Es la señal de que Dios aún trata con el alma. Es la evidencia de que el Espíritu aún encuentra espacio para redarguir. Pero si el corazón no permite ese ejercicio, si lo evade, si lo desprecia, entonces la obra del Espíritu se estanca. No se pierde su presencia, pero sí se interrumpe su manifestación. Porque donde no hay receptividad, no hay transformación. La Escritura está llena de llamados a la corrección. Proverbios 12:1 declara sin rodeos: el que ama la instrucción ama el conocimiento, mas el que aborrece la reprensión es torpe. Esta no es una crítica intelectual, es una advertencia espiritual. Rechazar la corrección no solo limita el crecimiento, también oscurece el entendimiento. El espíritu guía al alma dócil, pero se aparta del corazón orgulloso que cree saberlo todo. Y es precisamente en esa actitud de autosuficiencia que comienza la desconexión. Se oye pero no se escucha, se lee pero no se asimila, se ora pero no se rinde. Jesús corrigió a quienes amaba con claridad y firmeza. A la iglesia de Sardis le dijo: tienes nombre de que vives y estás muerto. Y Apocalipsis 3:1. Y a la de la Odisea: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. Apocalipsis 3:19. Estas palabras no fueron dirigidas al mundo, sino a la iglesia, a personas que pensaban estar bien, pero que en realidad estaban lejos del corazón de Dios. El amor del Espíritu se expresa en verdad, no en complacencia. Su gracia no se manifiesta en permitir el error, sino en confrontarlo para restaurar.
El problema no es que Dios no hable, sino que muchos ya no quieren oír lo que Él dice. Prefieren mensajes que confirmen sus deseos, no que confronten sus caminos. Pablo lo anticipó en 2 Timoteo 4:3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ese tiempo no es futuro, es presente. Muchos buscan predicaciones que suavicen, no que afilen, consejos que animen, no que redargullan, palabras que eleven la autoestima, no que exijan rendición. Y en esa selección egoísta del mensaje, el espíritu es apartado, porque Él no está para respaldar el alma, sino para transformarla. El rechazo a la corrección también se manifiesta cuando el creyente reacciona defensivamente ante cualquier exhortación. En lugar de examinar su corazón, ataca la fuente, cuestiona la intención del mensaje, el carácter del mensajero o el tono de la confrontación, pero no evalúa si Dios está hablando. Y cuando el alma adopta esa postura, se vuelve inmune al arrepentimiento, porque la corrección que no se recibe endurece, y el endurecimiento constante produce insensibilidad. Y donde ya no hay sensibilidad, el espíritu ya no es escuchado. Zacarías 7, 11, 12 describe esa condición. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. Aquí se revela que el espíritu habla a través de la palabra, pero también a través de los siervos. Rechazar la corrección es rechazar la voz de Dios, aunque provenga de una fuente humana. Y ese rechazo no es solo un acto, es una condición del corazón. Y un corazón así no puede sostener la comunión con el Espíritu. El Espíritu Santo no grita, susurra. Su voz no compite con el bullicio del mundo, no se impone sobre los pensamientos acelerados ni las emociones desbordadas. Él habla en la quietud, se revela en el silencio del alma. Pero cuando el corazón está saturado de preocupaciones, emociones sin filtrar, opiniones humanas y pensamientos que giran sin descanso, se vuelve casi imposible percibir su dirección. No porque Él no hable, sino porque el alma no logra aquietarse lo suficiente para oírlo. En el Salmo 46:10 Dios declara: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esta no es solo una invitación a la calma, es una condición para el conocimiento de su presencia. Solo en la quietud se puede discernir con claridad. Solo en el reposo interior se distingue la voz del espíritu de los ecos de la ansiedad, del orgullo, del miedo. Cuando el interior está lleno de voces cruzadas, decisiones urgentes, argumentos sin fin y emociones demasiadas desbordadas, el discernimiento se nubla. Y donde no hay discernimiento, no hay dirección. El exceso de ruido no es solo externo, es principalmente interno. No son las voces de fuera las que más apagan al espíritu, sino los pensamientos que no se someten a Cristo. Por eso 2 Corintios 10:5 enseña que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Porque los pensamientos no rendidos se convierten en fortalezas. Y las fortalezas mentales levantadas por la preocupación, el miedo, la comparación o el afán crean un muro que impide percibir la suave voz del Espíritu. Cuando el alma vive en constante agitación, pierde la capacidad de responder al mover del Espíritu. Se vuelve reactiva, impulsiva, sensible a todo menos a Dios. Y esta agitación es peligrosa porque crea la ilusión de actividad espiritual sin verdadera comunión. Se pueden hacer muchas cosas para Dios, pero sin dirección de Dios. Se puede orar, pero sin escuchar. Se puede actuar, pero sin ser guiado. Y en ese torbellino
emocional. El espíritu queda al margen. Isaías 30:15 declara: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Pero el pueblo no quiso, prefirió correr, actuar, decidir por sí mismo. Y esa misma resistencia persiste hoy. Muchos creen que moverse mucho es señal de fe, que hablar mucho es señal de comunión, que hacer mucho es señal de madurez. Pero el espíritu no se mueve por actividad, sino por obediencia. No se manifiesta en el caos, sino en la paz. Y cuando esa paz se pierde, la comunión también se debilita. Jesús, en medio de multitudes, de demandas constantes, de necesidades urgentes, se apartaba para orar. Marcos 1:35 lo describe saliendo muy de mañana, aún siendo oscuro, para estar a solas con el Padre. Él sabía que sin silencio interior, la voz del cielo se ahoga. Y si el Hijo de Dios necesitaba esos momentos de aislamiento, ¿cuánto más el creyente que vive rodeado de presiones, voces, cargas y decisiones? El Espíritu habla en la intimidad, pero si no hay espacio para esa intimidad, no hay revelación. Y sin revelación se camina a ciegas. El exceso de información también contribuye a ese ruido que apaga al espíritu. La exposición constante a opiniones, noticias, contenido emocionalmente cargado genera un estado de confusión. El alma se abruma, pierde el enfoque y el discernimiento espiritual se debilita. Romanos 12:2 exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Esa renovación no ocurre en medio del ruido, sino en la meditación de la palabra, en la oración persistente, en la comunión constante. El Espíritu Santo desea hablar, dirigir, consolar, corregir, pero necesita un corazón que se calle, que se detenga, que respire, que escuche. No se puede oír su voz mientras se escucha a todos los demás. No se puede seguir su dirección si ya se ha decidido el camino. No se puede discernir su voluntad si el alma no se aquieta. Él sigue hablando, pero solo los que hacen silencio interior pueden percibirlo. Cuando el Espíritu Santo se aleja, no lo hace con ruido. No se despide con dramatismo, simplemente deja de fluir. Su voz se apaga como una llama que ya no encuentra aceite y al principio no se nota. Las rutinas siguen, las palabras se pronuncian, las emociones incluso pueden engañar, pero algo profundo comienza a faltar. Lo que antes ardía ahora solo permanece tibio. Lo que antes emocionaba ahora se vuelve costumbre. Y lo más peligroso no es ese alejamiento, sino el hecho de que muchas veces se vive en él sin darse cuenta. La ausencia del Espíritu no se mide por la actividad, sino por la intimidad. No se detecta por la cantidad de cosas que se hacen para Dios, sino por la calidad de la relación que se tiene con Él. Y cuando el alma pierde esa conexión, todo lo demás comienza a vaciarse. La dirección desaparece, la sensibilidad se reduce, la palabra ya no corta, solo informa, la oración ya no toca el cielo, solo consuela la emoción. La vida cristiana se transforma en un sistema, pero pierde su esencia. La buena noticia es que el Espíritu Santo nunca se retira para siempre. Él se aleja, pero espera, se silencia, pero observa. Y en el momento en que el alma reconoce su estado, en el instante en que el corazón se quiebra y confiesa que lo ha perdido de vista, Él vuelve. No con reproche, sino con restauración. No con juicio, sino con abrazo. Porque fue enviado para permanecer, no para visitar. Para habitar, no para pasar. Pero ese regreso requiere verdad, no apariencia, no emoción, no simulación, solo verdad. La comunión con el Espíritu no se recupera con promesas, sino con rendición.
no con palabras, sino con dirección obediente. Porque no basta con decir que se quiere más de Él. Hay que crear espacio, hay que limpiar el templo, hay que volver a postrarse sin condiciones, sin plazos, sin exigencias. Solo así su presencia vuelve a ser tangible. Solo así su voz vuelve a arder por dentro. Solo así el alma vuelve a reconocer cuando habla, cuando guía, cuando corrige, cuando permanece. Pero hay algo más profundo aún. El Espíritu Santo no solo se ofende cuando se le ignora, también se duele cuando se le reemplaza. Cuando otras voces, otros afectos, otras prioridades ocupan el lugar que le pertenece. Y este es un peligro real en los tiempos